9 profecías del libro de Isaías se están cumpliendo en este preciso instante y la mayoría del mundo las ignora por completo. Llevo más de 40 años investigando textos antiguos, recorriendo desiertos, consultando archivos clasificados y entrevistando a científicos, rabinos y arqueólogos. He visto cosas que desafían la lógica. He tocado piedras que guardan secretos milenarios. He caminado por tierras que vieron nacer profecías imposibles, pero nada, absolutamente nada, me ha impactado tanto como lo que voy a compartir ahora. Desde el retorno de Israel a su tierra ancestral, el florecimiento literal de los desiertos, el renacimiento de un idioma que llevaba 2000 años muerto, la decadencia moral de las naciones que llaman bien al mal y mal al bien, hasta la centralidad obsesiva de Jerusalén en el escenario mundial, todo, absolutamente todo, apunta a que las palabras de Isaías ya no pertenecen al pasado remoto, están manifestándose ahora. Ante este panorama surge una pregunta que ningún investigador honesto puede ignorar. ¿Indican estas 9 señales que el mundo está entrando en la etapa final de la historia anunciada por el profeta hace más de 2700 años? Os invito a acompañarme en este recorrido porque la última profecía que vamos a examinar se está cumpliendo en nuestros tiempos y prácticamente nadie está hablando de ello. El desierto del Néguev cambió mi vida. Lo digo sin exageración. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi hace décadas, cuando era un joven periodista hambriento de misterios. Era un páramo rocoso, polvoriento, inhóspito. El sol castigaba sin piedad aquella extensión ocre que parecía maldita por la naturaleza. Los beduinos que encontré me miraron con curiosidad cuando les pregunté si alguna vez habían visto florecer aquello. Se rieron. Me dijeron que sus abuelos y los abuelos de sus abuelos habían vivido allí sin ver jamás otra cosa que piedras y arena. El Negev era muerte, era silencio, era la nada. Hace más de 2700 años, el profeta Isaías habló en medio de una nación quebrantada espiritual y moralmente. Judá atravesaba tiempos de injusticia profunda, de idolatría descarada, de temor constante ante la amenaza de potencias extranjeras. El pueblo se había apartado del pacto sagrado y confiaba más en alianzas humanas que en las promesas divinas. En ese contexto de crisis absoluta, Isaías pronunció una de las declaraciones más audaces registradas en toda la historia de la literatura profética. No fue una metáfora poética. No fue una imagen espiritual abstracta diseñada para consolar a los afligidos. Fue una declaración profética concreta sobre una transformación futura y visible que cualquiera podría comprobar con sus propios ojos. El capítulo 35 de Isaías, versículos 1 y 2, afirma textualmente que el desierto y la soledad se alegrarán, que el yermo se gozará y florecerá como la rosa, que florecerá profusamente y también se gozará con júbilo y cantará. Menciona que la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón, y que verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El marco geográfico de esta profecía es absolutamente claro para cualquiera que conozca la región. Isaías habla de zonas como el Negev y el Arabá, territorios históricamente áridos, inhóspitos, considerados durante milenios incapaces de sostener agricultura a gran escala. En el contexto profético mayor, esta restauración de la tierra está vinculada directamente al regreso del pueblo de Israel y al desarrollo de los acontecimientos finales de la historia humana. Volví al Negev hace poco tiempo. No reconocí el lugar. Juro que no lo reconocí. Donde antes había piedras, ahora hay invernaderos. Donde antes había polvo, ahora hay viñedos. Donde antes había muerte, ahora hay vida explotando en todas direcciones. El desierto del Negev representa más del 60% del territorio de Israel. Su precipitación anual promedio oscila entre 25 y 100 milímetros, una cifra inferior a la de muchos desiertos del planeta. Hasta mediados del siglo XX, los expertos internacionales más reputados consideraban el Negev prácticamente inhabitable para cualquier tipo de agricultura intensiva. Los registros fotográficos de las décadas de 1940
muestran exactamente lo que vi en mi primera visita: un paisaje rocoso, seco, absolutamente carente de vegetación estable. Cuando en 1948 se fundó el Estado moderno de Israel, el desafío era monumental. El país nacía rodeado de hostilidad por todas partes, con recursos extremadamente limitados y vastas extensiones desérticas que parecían condenadas a la improductividad eterna. En ese contexto desesperado, el primer ministro David Ben Gurión pronunció una frase que quedó grabada en la historia. Dijo que en el Negev se decidiría el destino del país. Señaló que el futuro de Israel dependería de su capacidad para poblar, desarrollar y hacer fértil el desierto. La historia confirmó aquella afirmación visionaria. La transformación del desierto no fue producto de un evento instantáneo ni de un milagro visible desde el cielo. Fue el resultado de un proceso técnico, planificado y sostenido, desarrollado durante décadas con una determinación que solo puede calificarse de sobrehumana. El principal obstáculo era obvio: la ausencia total de agua dulce suficiente para cualquier proyecto agrícola serio. La solución se alcanzó mediante dos estrategias complementarias que cambiaron las reglas del juego. La desalinización del agua de mar por ósmosis inversa permitió convertir agua salada en agua perfectamente apta para consumo humano y agrícola. Plantas como Sorek, una de las mayores del mundo en su tipo, producen actualmente alrededor de 150 millones de metros cúbicos de agua al año. En 2025, la desalinización cubre entre el 60 y el 85% del suministro hídrico del país. Paralelamente, Israel desarrolló el sistema de reciclaje de aguas residuales más avanzado del planeta. Más del 90% del agua utilizada es tratada y reutilizada para riego agrícola, con una meta cercana al 95%. Instalaciones como Shafdan suministran aproximadamente 140 millones de metros cúbicos anuales directamente al Negev. El desierto comenzó a recibir agua de forma constante y controlada por primera vez en la historia conocida. La segunda innovación decisiva fue el riego por goteo, desarrollado en la década de 1950 por Simcha Blas y posteriormente comercializado por la empresa Netafim. Este sistema revolucionario entrega agua directamente a la raíz de la planta, reduciendo drásticamente la evaporación y el desperdicio. El ahorro hídrico alcanza entre el 70 y el 90% en comparación con el riego tradicional. Hoy esta tecnología israelí se utiliza en más de 100 países alrededor del mundo. A estas innovaciones fundamentales se sumaron cultivos genéticamente adaptados a la salinidad, invernaderos climatizados con tecnología de punta, sistemas de hidroponía avanzada y mecanismos de control automatizado mediante sensores y análisis de datos en tiempo real. El suelo desértico fue corregido meticulosamente mediante fertilización controlada, incorporación de materia orgánica y estabilización del terreno. No fue reemplazado, fue rehabilitado. Actualmente el Negev y el Valle del Arabá producen tomates, pimientos, dátiles, aguacates, fresas, viñedos de alta calidad y decenas de otros cultivos de exportación que llegan a las mesas de Europa y el mundo entero. La agricultura en zonas desérticas genera miles de millones en valor económico y sostiene comunidades estables donde antes no había nada más que silencio y desolación. Además, cada primavera, tras las lluvias estacionales, amplias zonas del Negev se cubren de flores silvestres, entre ellas las anémonas rojas, ofreciendo una imagen natural que recuerda inevitablemente la expresión profética de florecer como la rosa. El desierto no desapareció, dejó de ser estéril. Hoy millones de personas contemplan con sus propios ojos una tierra que durante siglos fue considerada maldita y ahora produce vida en abundancia. No es el cumplimiento final de la profecía, es una señal inequívoca. El mismo Dios que hace florecer la arena cumple sus promesas con precisión histórica. El desierto reverdece y la profecía avanza inexorablemente hacia su culminación. La restauración de Israel como nación soberana constituye uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia moderna y, sin embargo, apenas se menciona en los libros de texto convencionales.
Isaías no habló de una nación que emergería lentamente mediante un proceso evolutivo o político gradual. Habló de un acontecimiento abrupto, sin precedentes históricos, que rompería todos los patrones normales de formación nacional conocidos hasta entonces. El capítulo 66 de Isaías, versículo 8, plantea una serie de preguntas retóricas devastadoras. Pregunta quién oyó cosa semejante, quién vio tal cosa, si concebirá la tierra en un día, si nacerá una nación de una vez, y luego afirma que en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El texto profético subraya deliberadamente lo extraordinario del evento anunciado. Isaías afirma que la nación nacería en un solo día, de manera inmediata y visible, no como un proceso gradual que tomaría generaciones, sino como un acto histórico puntual que el mundo entero podría presenciar y verificar. Esta declaración encuentra un paralelo directo e innegable en el 14 de mayo de 1948, cuando Israel fue proclamado Estado soberano en un solo día mediante una declaración formal que incluyó el establecimiento inmediato de gobierno, autoridad legal y estructura estatal completa. He investigado este tema durante décadas. He consultado archivos, entrevistado historiadores, analizado documentos clasificados. Y puedo afirmar con total certeza que ninguna otra nación moderna ha surgido de esta manera tras casi 2000 años de inexistencia nacional. No existe precedente alguno en toda la historia de la humanidad. Pueblos que perdieron su territorio durante apenas unas generaciones desaparecieron absorbidos por otras culturas. El pueblo judío mantuvo su identidad durante casi 2 milenios, sin tierra, sin soberanía, disperso por los 4 confines del planeta, y luego, en un solo día, renació como nación. La restauración de Israel como nación soberana no ocurrió en aislamiento histórico ni fue un evento que pudiera pasar desapercibido. Fue observada, debatida, cuestionada y finalmente reconocida en el escenario internacional más visible posible. La profecía no solo se ejecutó en la tierra de Israel, sino ante las naciones, exactamente como Isaías había anticipado cuando habló de una señal levantada públicamente para que todos los pueblos la contemplaran. El capítulo 11 de Isaías, versículo 12, declara que levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, reuniendo a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Este lenguaje implica visibilidad internacional absoluta. No se trata de un evento oculto que solo los iniciados podrían percibir. Se trata de un acontecimiento expuesto al juicio y al reconocimiento de todo el mundo. En noviembre de 1947, las Naciones Unidas aprobaron la Resolución 181, conocida como el Plan de Partición. Este acto reconoció por primera vez en el marco jurídico moderno el derecho del pueblo judío a establecer un Estado soberano en su tierra ancestral. Ningún otro pueblo disperso durante siglos había recibido jamás un reconocimiento colectivo semejante por parte de la comunidad internacional. El contexto es absolutamente decisivo para comprender la magnitud del acontecimiento. Israel aún no existía como Estado. No tenía ejército regular ni control territorial pleno. Aun así, las naciones del mundo debatieron formalmente su derecho a existir. La profecía avanzaba no solo en el plano bíblico y espiritual, sino también en el jurídico internacional. Cuando Israel proclamó su independencia el 14 de mayo de 1948, el reconocimiento internacional fue inmediato y sorprendente. Estados Unidos reconoció al nuevo Estado apenas minutos después de la declaración, bajo la presidencia de Harry Truman. Por primera vez desde el período romano, una potencia mundial reconocía oficialmente a Israel como nación soberana. Este reconocimiento no fue unánime. Muchas naciones se opusieron ferozmente, otras dudaron y postergaron su decisión. Sin embargo, la nación nació ante la mirada atenta del mundo entero, en medio de debates acalorados, votaciones tensas y conflictos internacionales que amenazaban con desatar una guerra regional de proporciones catastróficas, exactamente como Isaías había anunciado más de 2700 años antes. Un elemento central en esta restauración nacional es Jerusalén.
En el plan de la ONU de 1947, la ciudad no fue asignada ni al Estado judío ni al árabe propuesto. Fue declarada corpus separatum, una ciudad internacional bajo administración especial que ninguna de las partes controlaría. Desde una perspectiva profética, este dato es absolutamente clave para entender el desarrollo posterior de los acontecimientos. Jerusalén no fue restaurada plenamente en 1948. Durante los primeros 19 años del Estado moderno de Israel, la ciudad permaneció dividida por muros, alambradas y puestos de control militar. Jerusalén occidental quedó bajo control israelí, mientras que Jerusalén oriental, incluida la ciudad vieja con todos sus lugares sagrados, permaneció bajo dominio jordano. El acceso judío a los lugares más sagrados del judaísmo fue completamente restringido durante casi 2 décadas. La nación había nacido, pero su capital histórica y espiritual aún no estaba reunificada. Este periodo confirma que la profecía se ejecuta por etapas, no de manera instantánea y total. Isaías no anunció un cumplimiento completo en un solo momento, sino un proceso progresivo que se desarrollaría a lo largo del tiempo. El punto de inflexión llegó en junio de 1967, durante la Guerra de los 6 días. En un conflicto relámpago que amenazaba la existencia misma del Estado, Israel tomó control de Jerusalén oriental en una operación militar que muchos consideraron milagrosa. Por primera vez desde el año 70 después de Cristo, la ciudad vieja quedó nuevamente bajo autoridad judía. Este hecho tuvo repercusiones proféticas, políticas y simbólicas de una profundidad que aún hoy seguimos intentando comprender. Jerusalén dejó de ser una ciudad administrada internacionalmente o dividida entre potencias rivales. Pasó a estar bajo control del Estado restaurado de Israel, aunque su estatus sigue siendo ferozmente debatido en el ámbito internacional y genera conflictos diplomáticos constantes, su centralidad profética quedó reafirmada de manera inequívoca para cualquiera que tenga ojos para ver. Este desarrollo se alinea perfectamente con otra declaración fundamental de Isaías sobre la preservación nacional. El capítulo 54, versículo 17, afirma que ninguna arma forjada contra Israel prosperará. La historia moderna ha demostrado la exactitud asombrosa de esta profecía. La nación fue atacada inmediatamente tras su nacimiento por 5 ejércitos árabes simultáneamente. Fue cuestionada en su legitimidad por la mayoría de los países del mundo. Fue debatida interminablemente en foros internacionales hostiles. Y aún así, fue preservada contra todo pronóstico racional. El orden profético se vuelve cada vez más evidente conforme uno profundiza en la investigación. Primero, la nación es anunciada en los textos antiguos. Luego, reconocida ante las naciones en votaciones históricas. Después, atacada por enemigos que superan ampliamente sus fuerzas. Finalmente, consolidada y fortalecida incluso en lo relativo a Jerusalén. Cada etapa ocurre bajo la observación atenta del mundo entero. Isaías no habló de una restauración escondida ni marginal que pasaría desapercibida para la mayoría de la humanidad. Habló de una nación levantada ante las naciones, discutida por todos, cuestionada sin cesar y aún así establecida firmemente. La restauración nacional de Israel, su reconocimiento internacional y la progresiva centralidad de Jerusalén no son hechos aislados que puedan explicarse por mera coincidencia histórica. Son partes de un mismo proceso profético anunciado con siglos de anticipación y cumplido con una precisión que desafía cualquier explicación racional convencional. Isaías habló de un regreso real, colectivo y territorial del pueblo judío a su tierra ancestral. La singularidad absoluta de esta profecía radica en que fue pronunciada cuando Israel aún existía como nación establecida en su territorio. Isaías no solo anticipó el regreso futuro, sino que implícitamente anunció la dispersión previa que lo haría necesario. El profeta vio un ciclo completo de la historia que abarcaría milenios: expulsión, diáspora global y finalmente retorno a la tierra prometida. El capítulo 11 de Isaías, versículos 11 y 12, declara que acontecerá en aquel tiempo que Jehová
alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Afirma que levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, reuniendo a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Durante casi 2000 años, esta dispersión fue una realidad histórica innegable que ningún investigador serio puede cuestionar. Tras la destrucción de Jerusalén por Roma en el año 70 después de Cristo y la posterior revuelta de Bar Kokhba en el siglo II, los judíos fueron expulsados masivamente de Judea en una de las deportaciones más brutales de la antigüedad. Desde entonces se establecieron comunidades judías dispersas por Europa, el norte de África, Medio Oriente, Asia y más tarde América. Esta dispersión global duró casi 20 siglos. Desde una perspectiva histórica y sociológica fría, un pueblo sin territorio propio, sin soberanía política y sin lengua viva suele desaparecer absorbido por las culturas dominantes en cuestión de pocas generaciones. Es la norma histórica que se ha cumplido sin excepciones durante milenios. Sin embargo, contra toda lógica y contra todo precedente conocido, el pueblo judío conservó su identidad distintiva, su religión, su memoria territorial y su esperanza de retorno, expresada repetidamente en su liturgia y tradición a lo largo de casi 2000 años de exilio. El punto de inflexión histórico se produce en el siglo XX. El 14 de mayo de 1948 se proclama el Estado moderno de Israel, pero el cumplimiento profético no se limita a la fundación del Estado como entidad política. El elemento central y más significativo es el retorno físico del pueblo disperso, no solo la existencia de una estructura política con bandera y gobierno. En 1950, Israel promulga la Ley del Retorno, un hecho absolutamente sin precedentes en la historia moderna del derecho internacional. Esta ley revolucionaria establece que todo judío, sin importar el país de origen ni las circunstancias personales, tiene derecho automático a regresar y establecerse en la tierra de Israel como ciudadano pleno. Ningún otro pueblo en toda la historia de la humanidad ha legislado el retorno global de una diáspora milenaria a su territorio ancestral. Este marco legal único permitió la ejecución sistemática del retorno profetizado. A través de la Agencia Judía y otras instituciones dedicadas exclusivamente a este propósito, se organizaron operaciones de rescate espectaculares, traslados aéreos masivos, programas de absorción social y proyectos de reasentamiento que integraron a comunidades provenientes de contextos culturales, lingüísticos y geográficos radicalmente distintos. El retorno se produjo en oleadas sucesivas que transformaron completamente la demografía del nuevo Estado. Desde países árabes y musulmanes, cientos de miles de judíos fueron expulsados o forzados a abandonar sus hogares entre 1948 y 1970. Desde Yemen, Irak, Marruecos, Egipto, Libia, Túnez, Siria y otros países, comunidades enteras que habían existido durante siglos, desaparecieron en cuestión de pocos años y se reasentaron en Israel. Operaciones legendarias como Alfombra Mágica trasladaron a decenas de miles de judíos yemeníes en puentes aéreos que parecían sacados de relatos bíblicos. Décadas después, el colapso de la Unión Soviética abrió una nueva etapa espectacular del cumplimiento profético. Entre finales de los años 80 y comienzos del siglo XXI, más de 1 millón de judíos emigraron desde Rusia, Ucrania, Bielorrusia y toda Europa oriental hacia Israel. Este movimiento masivo alteró de forma permanente la demografía, la economía, la cultura y la estructura social del país. Médicos, ingenieros, científicos, músicos y profesionales de todo tipo llegaron en oleadas que transformaron Israel en una potencia tecnológica de primer orden mundial. A este proceso continuo se suman retornos constantes desde Europa Occidental, América Latina, Estados Unidos, Francia y prácticamente todos los países del mundo,
especialmente en contextos de aumento del antisemitismo, inestabilidad política o crisis social. El retorno no fue un evento cerrado que ocurrió en un momento específico y terminó. Es un proceso activo que continúa desarrollándose cada día. Hasta el presente, más de 3,5 millones de judíos han regresado a Israel mediante procesos formales de alía desde 1948. Como resultado directo de este retorno masivo y sostenido, la población judía en Israel supera hoy los 7 millones de personas, convirtiendo nuevamente a la tierra de Israel en el principal centro poblacional judío del mundo. Esto no había ocurrido desde la antigüedad bíblica. Este dato es absolutamente crucial para comprender la magnitud del cumplimiento profético. Durante casi 2 milenios, la inmensa mayoría del pueblo judío vivió fuera de su tierra ancestral, dispersa por docenas de países en todos los continentes. Hoy, por primera vez desde el periodo romano, la mayor concentración judía del planeta se encuentra nuevamente en Israel, y no llegaron por migración económica común buscando mejores oportunidades materiales. Llegaron por retorno identitario a una tierra específica prometida a sus antepasados hace más de 3,000 años. Isaías también anticipó con claridad que este regreso no sería tranquilo ni estaría exento de oposición feroz. El capítulo 43, versículos 5 y 6, ordena no temer porque Dios está con su pueblo. Declara que del oriente traerá su generación y del occidente los recogerá. Ordena al norte dar y al sur no detener, trayendo de lejos sus hijos e hijas desde los confines de la tierra. La historia moderna confirma de manera innegable que el retorno ocurrió en medio de guerras devastadoras, amenazas constantes de aniquilación, crisis humanitarias terribles y presión internacional sostenida que no ha cesado en más de 7 décadas. Precisamente por eso su concreción resulta aún más significativa desde una perspectiva profética. El pueblo volvió no a pesar de los obstáculos, sino atravesando todos los obstáculos imaginables. Desde una lectura profética seria, el regreso del pueblo judío no constituye el final de la historia. Constituye la restauración del escenario físico y demográfico donde otros acontecimientos anunciados por los profetas pueden desarrollarse. Primero volvió el pueblo, luego la tierra comenzó a responder produciendo fruto después de siglos de esterilidad. El reloj profético se reactivó después de casi 2,000 años de aparente silencio. Isaías no describió los aviones que transportarían a los inmigrantes. No mencionó las leyes de inmigración ni las agencias gubernamentales. Describió el resultado final con precisión asombrosa. La historia mostró los medios técnicos y políticos. La profecía había anunciado el desenlace con siglos de anticipación. El pueblo volvió no desde un solo lugar, sino desde los 4 confines de la tierra, exactamente como fue dicho. No regresó en un solo momento dramático, sino por etapas sucesivas a lo largo de décadas, tal como el proceso profético parece desarrollarse siempre. La restauración de la tierra y el regreso del pueblo no agotan el mensaje profético de Isaías. El profeta también anunció una transformación profunda y perturbadora en el orden moral de la humanidad que acompañaría estos eventos. Isaías no describió simplemente corrupción individual ni vicios personales que han existido siempre en todas las sociedades. Describió algo mucho más grave y sistemático: un colapso total del criterio moral colectivo, una inversión deliberada de los valores fundamentales que sostienen la civilización humana. El capítulo 5 de Isaías, versículo 20, pronuncia un ay de advertencia sobre aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este texto no denuncia pecados aislados cometidos por individuos débiles o malvados. Denuncia una cultura completa que pierde la capacidad fundamental de distinguir entre el bien y el mal. Isaías pronuncia esta advertencia solemne en un tiempo de prosperidad material aparente y decadencia espiritual profunda. Judá había desarrollado sistemas religiosos, políticos y sociales que justificaban la injusticia flagrante y normalizaban el pecado más aberrante como si fuera conducta aceptable.
La gravedad del texto no está en la existencia del mal, porque el mal ha existido siempre en el corazón humano. La gravedad está en su redefinición sistemática. El problema central que Isaías denuncia no es que el mal exista, sino que el mal sea declarado oficialmente bueno por las autoridades culturales, religiosas y políticas de la sociedad. Isaías describe un proceso específico de degradación moral que he observado desarrollarse exactamente como él predijo. Primero, la verdad es relativizada y se declara que no existe verdad objetiva ni valores absolutos. Luego, el lenguaje es redefinido para que las palabras pierdan su significado original y puedan usarse para designar cualquier cosa conveniente. Finalmente, la conciencia colectiva es reeducada mediante educación, medios de comunicación y presión social hasta que la población acepta como normal lo que antes consideraba monstruoso. Lo que antes era considerado perversión evidente pasa a ser presentado como derecho fundamental que debe ser protegido y celebrado. Lo que antes era virtud reconocida pasa a ser ridiculizado como opresión intolerable que debe ser erradicada. La profecía no habla de ignorancia ni de error involuntario. Habla de sustitución deliberada y sistemática de valores por parte de élites culturales que saben exactamente lo que están haciendo. En el mundo contemporáneo, este patrón se ha intensificado hasta alcanzar niveles que habrían parecido imposibles hace apenas unas décadas. Los fundamentos morales que durante siglos estructuraron las sociedades occidentales y orientales han sido progresivamente desplazados por un relativismo ético radical que niega la existencia misma de la verdad moral. La verdad deja de ser objetiva y verificable. La moral deja de ser trascendente y universal. El bien y el mal se definen por consenso cultural temporal, por encuestas de opinión y por presión de grupos de interés, no por principios eternos revelados. Isaías anticipó este escenario con una precisión que resulta verdaderamente inquietante para cualquier observador honesto del mundo contemporáneo. La inversión moral comienza siempre en el lenguaje, exactamente como el profeta describió. Conductas destructivas que causan sufrimiento incalculable son suavizadas sistemáticamente mediante eufemismos cuidadosamente diseñados. La corrección moral basada en principios eternos es presentada como intolerancia inaceptable. La disciplina necesaria para formar el carácter es etiquetada como opresión abusiva. Isaías entendió con claridad profética que cuando el lenguaje cambia, la conciencia cambia. Y cuando la conciencia cambia, la sociedad entera colapsa porque pierde su fundamento moral. Una sociedad que ya no puede distinguir el bien del mal es una sociedad condenada a la autodestrucción, no por castigo externo, sino por consecuencia natural de su propia ceguera. El profeta no presenta esta decadencia moral como un simple fenómeno cultural pasajero que se corregirá con el tiempo. La presenta como antesala directa del juicio divino sobre las naciones. En el mismo capítulo, Isaías conecta la inversión moral con la pérdida de estabilidad social, el aumento de la injusticia institucionalizada y la caída inevitable de los sistemas humanos que se construyen sobre fundamentos podridos. Una sociedad que pierde el criterio moral pierde también su capacidad de sostenerse a sí misma. Muchos intérpretes bíblicos serios observan que esta profecía adquiere mayor intensidad en el periodo previo al desenlace final de la historia humana. La restauración de Israel y la decadencia moral global avanzan en paralelo como dos líneas que convergen hacia un punto de crisis inevitable. Mientras Dios restaura su propósito eterno en Israel, el mundo gentil se aleja cada vez más rápidamente de sus fundamentos morales. Este contraste no es accidental ni circunstancial, es profético y deliberado. Isaías no anunció un progreso moral continuo de la humanidad hacia una utopía terrenal. Anunció una crisis ética profunda que caracterizaría los tiempos finales. La decadencia moral que observamos no invalida la profecía, la confirma de manera dramática. Cuando el bien es perseguido públicamente y el mal es celebrado oficialmente, el escenario profético está completamente activo. Isaías advirtió que llegaría un tiempo en que la humanidad perdería el sentido mismo de lo correcto.
Ese tiempo no es hipotético ni futuro, es presente y observable para cualquiera que tenga ojos para ver y oídos para oír. La inversión moral no es sólo una señal de decadencia cultural, es una señal profética inequívoca de que la historia avanza hacia su conclusión anunciada. El profeta Isaías advirtió que antes del desenlace final de la historia, la humanidad entraría en una fase marcada por una confianza extrema en sí misma que desplazaría completamente cualquier dependencia de lo divino. No se trata de un orgullo individual ni de una actitud moral aislada que siempre ha existido en algunos corazones humanos. Se trata de una soberbia estructural, colectiva, institucionalizada, expresada en sistemas políticos, económicos, tecnológicos y culturales que funcionarían deliberadamente, sin referencia alguna, a Dios. Isaías sitúa esta advertencia dentro de una visión amplia del día de Jehová, un concepto profético fundamental que no se limita a un solo evento puntual, sino a un periodo extenso en el que Dios confronta la autosuficiencia humana y demuestra la fragilidad de todo lo que el hombre construye al margen de su voluntad. En ese marco escatológico, el profeta declara que la altivez del hombre sería abatida y que todo lo que se presenta como elevado, seguro e inamovible sería expuesto en su fragilidad fundamental. El capítulo 2 de Isaías, versículos 11 y 12, declara que la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Afirma que Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. El lenguaje del texto no apunta a personas aisladas ni a pecadores individuales. Apunta a estructuras humanas completas, a civilizaciones enteras construidas sobre el orgullo colectivo. Isaías menciona ciudades fortificadas, torres elevadas, sistemas de defensa sofisticados y símbolos de poder imperial. Todas estas imágenes representan una civilización que confía absolutamente en su capacidad de control, seguridad y permanencia. El mensaje profético es devastadoramente claro. Cuando el ser humano absolutiza sus propios logros y los convierte en objeto de adoración, esos mismos logros se convierten en el punto exacto de su caída. Desde una perspectiva histórica, este patrón se ha repetido de manera constante a lo largo de los siglos. Imperios que parecían absolutamente indestructibles colapsaron sin previo aviso ante el asombro de observadores contemporáneos. Sistemas económicos considerados sólidos como la roca demostraron una fragilidad interna profunda cuando fueron sometidos a presión. Instituciones diseñadas para garantizar estabilidad perpetua revelaron corrupción interna, desorden moral y pérdida total de legitimidad. He estudiado la caída de los grandes imperios de la historia, Roma, Bizancio, España, Gran Bretaña. El patrón es siempre el mismo. Primero viene el auge, la confianza absoluta en el propio poder, la sensación de invencibilidad eterna. Luego viene el deterioro moral interno, que pasa desapercibido porque todos están demasiado ocupados celebrando los logros materiales. Finalmente llega el colapso, a veces gradual, a veces súbito, pero siempre inevitable. Isaías no presenta estos colapsos históricos como accidentes desafortunados, ni como resultado de errores tácticos corregibles. Los presenta como consecuencias inevitables de una soberbia prolongada que desplaza a Dios del centro de la vida humana. En la era contemporánea, este escenario adquiere una relevancia particular que ningún investigador serio puede ignorar. La humanidad ha alcanzado niveles de desarrollo tecnológico y organizativo absolutamente sin precedentes en toda la historia conocida. Podemos comunicarnos instantáneamente con cualquier punto del planeta. Podemos viajar a velocidades que nuestros antepasados habrían considerado mágicas. Podemos manipular los genes que determinan la vida misma. Podemos crear inteligencias artificiales que superan la capacidad humana en tareas específicas. Sin embargo, ese mismo progreso asombroso ha venido acompañado de una exclusión sistemática de Dios, del pensamiento público, de la ética oficial y de la toma de decisiones colectivas. El mundo moderno no proclama abiertamente que Dios no existe, simplemente actúa como si no fuera necesario.
construye sus sistemas educativos, económicos, políticos y culturales como si la dimensión espiritual fuera irrelevante o inexistente. Isaías anticipa exactamente este tipo de mundo, altamente desarrollado tecnológicamente, profundamente seguro de sí mismo y de sus capacidades, y al mismo tiempo espiritualmente vacío, hueco en su núcleo más profundo. En ese contexto exacto, el profeta anuncia que la soberbia humana no se sostendrá indefinidamente por más impresionantes que parezcan sus logros materiales. Los sistemas humanos, por más sofisticados que sean, contienen en su interior las semillas de su propio colapso cuando se construyen al margen del orden divino establecido. La profecía no afirma que el progreso tecnológico sea malo en sí mismo. Afirma que el progreso sin humildad espiritual se vuelve autodestructivo. Cuando la exaltación del hombre reemplaza la dependencia de Dios, la estabilidad aparente se transforma en vulnerabilidad real. Lo que se presenta como firme e inamovible termina revelándose como frágil y temporal. En el pensamiento profético de Isaías, este proceso de colapso no ocurre de forma instantánea ni caótica, es gradual, acumulativo y perfectamente visible para quien quiera observarlo con honestidad. La soberbia crece generación tras generación, los sistemas se tensan bajo presiones internas y externas, la injusticia se normaliza y se institucionaliza, y finalmente el derrumbe se manifiesta no como sorpresa inesperada, sino como desenlace anunciado que cualquier observador atento podría haber previsto. Esta profecía encaja de manera precisa con el escenario global actual que observamos cada día en las noticias. La exaltación del ser humano y de sus capacidades tecnológicas alcanza niveles históricos nunca antes vistos, mientras las estructuras fundamentales que sostienen la civilización muestran signos evidentes de desgaste, tensión y fractura inminente. Isaías no describe el final como un evento aislado que caerá del cielo sin aviso, lo describe como la culminación lógica e inevitable de una trayectoria prolongada de autosuficiencia orgullosa. El mensaje profético es sobrio y absolutamente directo. El problema no es la capacidad humana en sí misma, sino su pretensión de autonomía absoluta respecto al Creador. Cuando el hombre se coloca en el centro del universo y desplaza a Dios de ese lugar que solo a él corresponde, los sistemas que construye comienzan a desordenarse desde dentro. Cuando Dios es conscientemente excluido de la vida pública y privada, el colapso deja de ser una mera posibilidad teórica y se convierte en una certeza cronológica. Isaías concluye su advertencia con una afirmación que resuena a través de los milenios: en medio del derrumbe de todo lo soberbio, solo uno permanece inalterable y exaltado. Jehová es glorificado no porque destruya arbitrariamente lo que los hombres construyen, sino porque demuestra de manera irrefutable que toda construcción humana que prescinde de él carece de fundamento eterno y está condenada a desmoronarse por su propio peso. El profeta Isaías anunció que en el desarrollo final de la historia, Jerusalén ocuparía un lugar central absolutamente desproporcionado en la atención de las naciones del mundo. No la presentó como una ciudad periférica de interés meramente turístico, ni como un vestigio religioso del pasado útil solo para peregrinos nostálgicos. La presentó como un punto de convergencia política, espiritual y geopolítica de alcance mundial que atraería la mirada obsesiva de todos los pueblos de la tierra. Isaías sitúa esta afirmación extraordinaria dentro de una visión amplia del futuro en la que Sión deja de ser un escenario local de importancia regional para convertirse en un referente global que dominaría los titulares del mundo entero. El texto profético no sugiere un interés ocasional ni una atención pasajera que surgiría de vez en cuando por algún acontecimiento puntual. Sugiere una concentración sostenida de miradas, decisiones, debates y tensiones alrededor de una sola ciudad pequeña y aparentemente insignificante. El capítulo 2 de Isaías, versículos 2 y 3, declara que acontecerá en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones.
afirma que vendrán muchos pueblos diciendo que suban al monte de Jehová. El lenguaje profético no se limita a una exaltación espiritual abstracta que sólo percibirían los creyentes devotos. Describe movimiento físico, convergencia política, atracción internacional tangible y verificable. Jerusalén se convierte en un punto magnético al que las naciones miran constantemente, al que reaccionan inevitablemente y ante el cual se ven obligadas a tomar posiciones que definen su identidad. En el tiempo de Isaías, hace más de 2700 años, Jerusalén era una ciudad pequeña, sin relevancia imperial significativa. No controlaba rutas comerciales estratégicas, ni poseía poder militar capaz de impresionar a los grandes imperios de la época. Comparada con Babilonia, Nínive, Memphis o las grandes capitales del mundo antiguo, Jerusalén era un pueblo insignificante en las colinas de Judea. Desde cualquier perspectiva histórica racional, no existía razón alguna para pensar que esta ciudad modesta se transformaría algún día en un foco de interés global que dominaría la política internacional durante siglos. Precisamente por eso, la afirmación del profeta resulta tan extraordinaria y significativa. Ningún analista político de la época habría apostado un solo shekel a que Jerusalén se convertiría en el centro de atención del mundo entero. Sin embargo, eso es exactamente lo que Isaías anunció con absoluta certeza profética. La historia moderna muestra un cumplimiento progresivo y perfectamente verificable de esta visión imposible. Jerusalén se ha convertido en una de las ciudades más observadas, disputadas, debatidas y peleadas del planeta entero. Decisiones tomadas sobre su estatus generan reacciones diplomáticas inmediatas en capitales de todo el mundo. Resoluciones internacionales se votan año tras año intentando determinar su futuro. Conflictos regionales que amenazan con desatar guerras mundiales convergen de manera constante en su territorio sagrado. Ninguna otra ciudad del planeta concentra simultáneamente reclamos políticos, religiosos y proféticos con tal intensidad explosiva. Jerusalén es sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Esta triple centralidad espiritual convierte cualquier acontecimiento ocurrido dentro de sus muros en un asunto de repercusión global inmediata que aparece en los noticieros de todos los países. He caminado por las calles de Jerusalén decenas de veces a lo largo de mi vida. Cada vez que regreso me impacta más la intensidad del lugar. Es como si hubiera una carga eléctrica invisible en el aire que todos pueden sentir, aunque nadie pueda explicar. Judíos rezan en el muro occidental con una devoción que conmueve hasta al observador más escéptico. Cristianos recorren la Vía Dolorosa reviviendo el camino del Calvario. Musulmanes acuden a la mezquita de Al-Aqsa, considerada el tercer lugar más sagrado del Islam. 3 religiones, miles de millones de creyentes, todos con los ojos fijos en una sola ciudad pequeña en medio del desierto. Isaías no afirma que esta atención mundial traería paz inmediata ni armonía entre los pueblos. La profecía describe centralidad obsesiva, no armonía utópica. La ciudad exaltada se convierte precisamente en ciudad disputada. La convergencia de las naciones no elimina el conflicto fundamental sobre su destino. Lo intensifica hasta niveles insostenibles. Desde una lectura profética seria, Jerusalén funciona como un barómetro espiritual y político del mundo entero. Cuando la ciudad se agita, las naciones reaccionan instantáneamente. Cuando su estatus es cuestionado por cualquier potencia, el escenario internacional completo se tensa. Esta dinámica no es circunstancial ni producto de intereses económicos particulares. Responde a un patrón anunciado con siglos de anticipación por un profeta que no tenía ninguna razón humana para hacer tal predicción. La centralidad de Jerusalén no depende de su tamaño geográfico, ni de su poder económico, ni de sus recursos naturales. Depende exclusivamente de su significado espiritual y profético. Isaías anticipó que el peso específico de esta ciudad no sería material, sino simbólico y espiritual. Precisamente por eso, su influencia real supera con creces sus dimensiones físicas modestas. En el contexto de los últimos tiempos que los profetas anunciaron, muchos intérpretes bíblicos consideran que Jerusalén se convierte en el escenario donde convergen las decisiones finales de la historia humana.
no porque la ciudad busque activamente ese papel ni porque sus habitantes lo deseen, sino porque la profecía la coloca en ese punto central exacto del drama cósmico. El mensaje de Isaías es sobrio y contundente para quien tenga oídos para escucharlo. Jerusalén no es una ciudad más entre las miles de ciudades del mundo, es un eje profético alrededor del cual gira la historia. Y cuando los ejes se mueven, todo el sistema mundial se resiente y tiembla. La atención constante y obsesiva que el mundo dedica a Jerusalén no es un fenómeno mediático pasajero que desaparecerá cuando surja otra noticia más interesante. Es una señal histórica absolutamente coherente, con una profecía antigua que sigue desarrollándose ante los ojos asombrados del mundo entero. Entre las profecías más sorprendentes e inexplicables del profeta Isaías se encuentra una que rara vez se analiza con la profundidad que merece: la restauración del lenguaje del pueblo de Israel. Isaías no solo habló de tierra, nación, pueblo y Jerusalén, también anticipó que la identidad más íntima de Israel sería recuperada en su forma más fundamental, la lengua que habían hablado sus antepasados durante milenios. En las escrituras hebreas, el idioma no es un elemento secundario ni una mera herramienta de comunicación práctica. Es portador de memoria colectiva, de fe transmitida de generación en generación, de cosmovisión distintiva y de pacto sagrado con Dios. Cuando un pueblo pierde su lengua ancestral, pierde su continuidad histórica más profunda, pierde el acceso directo a sus textos sagrados, pierde la conexión viva con sus antepasados. Isaías entendía perfectamente esta realidad fundamental. El capítulo 19 de Isaías, versículo 18, declara que en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablarán la lengua de Canaán y jurarán por Jehová de los ejércitos. Esta expresión profética no se refiere a un dialecto común ni a una lengua franca comercial de la región. Se refiere específicamente al idioma hebreo, la lengua del pacto sagrado, que en tiempos del profeta ya comenzaba a ser desplazada por influencias extranjeras como el arameo. Isaías también conecta lenguaje y restauración espiritual en el capítulo 32, versículo 4, cuando afirma que la lengua de los tartamudos hablará con claridad. El énfasis profético no está solo en la capacidad física de hablar, sino en la recuperación de una expresión correcta, comprensible y significativa. Históricamente, el hebreo dejó de usarse como lengua cotidiana varios siglos antes de Cristo. Y ya en tiempos de Jesús, el pueblo común hablaba arameo en su vida diaria, reservando el hebreo para contextos litúrgicos y académicos. Tras la dispersión masiva que siguió a la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, el hebreo fue reemplazado completamente por idiomas locales: arameo en Oriente, griego en el Mediterráneo, latín en Europa Occidental y más tarde por idiomas vernáculos como el yiddish en Europa del Este, el ladino en España y sus colonias y docenas de otras lenguas en las comunidades dispersas por el mundo. Durante casi 2000 años, el hebreo sobrevivió únicamente como lengua litúrgica sagrada, usada exclusivamente en oración, estudio religioso y textos rabínicos, pero jamás en la vida cotidiana. Los judíos no compraban pan en hebreo, no negociaban contratos en hebreo, no jugaban con sus hijos en hebreo. El idioma de los patriarcas, de Moisés, de los profetas, de los salmistas, existía solo en los libros sagrados y en las sinagogas. Desde una perspectiva lingüística científica, esto suele marcar el final irreversible de cualquier idioma. Las lenguas que dejan de hablarse en la vida cotidiana no se recuperan jamás. Se convierten en lenguas muertas como el latín, el sánscrito clásico o el egipcio antiguo. Pueden estudiarse académicamente, pero no vuelven a ser lenguas vivas habladas por comunidades reales. No existen excepciones conocidas a esta regla en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, contra toda expectativa histórica, contra toda lógica lingüística, contra todo precedente conocido, el hebreo volvió a la vida de la manera más extraordinaria e imaginable. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, figuras visionarias como Eliezer ben Yehuda impulsaron la restauración del hebreo como idioma hablado en la vida diaria. Ben Yehuda dedicó su vida entera a este proyecto aparentemente imposible.
creó miles de palabras nuevas para conceptos modernos que no existían en el hebreo bíblico. Publicó el primer diccionario completo del hebreo moderno. Crió a su propio hijo hablándole exclusivamente en hebreo, convirtiéndolo en el primer hablante nativo de hebreo en casi 2000 años. Lo que comenzó como un esfuerzo cultural excéntrico de unos pocos soñadores se transformó en un fenómeno nacional sin precedentes en toda la historia humana. Cuando el Estado de Israel fue proclamado en 1948, el hebreo no fue adoptado como idioma oficial de manera simbólica o ceremonial. Fue establecido como la lengua operativa del Estado en todos sus aspectos. Hoy el hebreo es una lengua completamente viva, moderna y funcional. Se utiliza en el Parlamento israelí para debatir leyes, se usa en el sistema judicial para dictar sentencias, se emplea en el ejército para dar órdenes de combate, se aplica en la ciencia para publicar investigaciones de vanguardia, se enseñan matemáticas avanzadas, medicina de primer nivel mundial e ingeniería de alta tecnología en un idioma que durante casi 20 siglos fue considerado tan muerto como el acadio o el hitita. Este hecho no tiene paralelo alguno en toda la historia de la humanidad. He investigado este fenómeno durante años, he consultado a lingüistas, historiadores, sociólogos. Todos coinciden, no existe ningún otro caso en la historia en que una lengua muerta durante casi 2 milenios haya sido resucitada como idioma nacional operativo de un Estado moderno. Existen lenguas antiguas que se estudian académicamente, pero ninguna ha vuelto a ser la lengua materna de millones de niños que la aprenden de sus padres como primer idioma. Desde una lectura profética seria, este renacimiento lingüístico extraordinario no es un detalle cultural interesante ni una curiosidad histórica digna de una nota al pie. Es parte integral y fundamental de la restauración completa anunciada por Isaías. Dios no solo prometió traer al pueblo de vuelta a la tierra, prometió devolverle su voz distintiva, su lengua ancestral, su conexión directa con los textos sagrados. El idioma hebreo conecta directamente a la nación moderna de Israel con los textos antiguos de los profetas. Las escrituras que Isaías pronunció hace más de 2700 años pueden hoy leerse, hablarse, enseñarse y debatirse en la misma lengua exacta en la que fueron escritas originalmente. Un niño israelí de 8 años puede leer el libro de Isaías en el original hebreo con menos dificultad que un estudiante universitario estadounidense leyendo a Shakespeare en inglés del siglo XVII. Esto no es simbólico ni ceremonial. Es históricamente verificable y lingüísticamente extraordinario. La restauración del hebreo también cumple una función profética mayor que trasciende la mera comunicación práctica. Permite la reconstrucción de identidad nacional, la cohesión social entre inmigrantes de 100 países diferentes y la continuidad espiritual con los patriarcas y profetas de la antigüedad. Un pueblo disperso puede sobrevivir sin tierra durante algún tiempo manteniendo su identidad mediante la religión y la tradición. Pero sin lengua común, la fragmentación es inevitable. Isaías vio el momento en que ambas cosas, tierra y lengua, serían restauradas simultáneamente. El renacimiento del hebreo no ocurrió en aislamiento, avanzó en paralelo exacto con la restauración nacional, el retorno masivo del pueblo disperso y la centralidad creciente de Jerusalén. Todas estas señales se alinean como partes de un mismo proceso profético que se desarrolla ante nuestros ojos. Isaías no describió diccionarios, academias de lengua ni escuelas de idiomas. Describió el resultado final, un pueblo restaurado capaz de hablar nuevamente con claridad su lengua ancestral. El idioma volvió, la nación volvió, la tierra respondió produciendo fruto. La profecía no quedó congelada en el pasado. Sigue hablándose hoy literalmente en las calles de Tel Aviv y Jerusalén, en las aulas de las universidades, en los debates del Parlamento, en los laboratorios de investigación más avanzados del mundo. Isaías anunció que en los tiempos finales el mundo entero experimentaría un fenómeno extraño y perturbador, una ceguera espiritual colectiva que impediría a las masas reconocer la verdad aunque la tuvieran delante de sus ojos.
No se trata de ignorancia intelectual común ni de falta de educación académica. Se trata de una incapacidad profunda para percibir realidades espirituales fundamentales que deberían ser evidentes para cualquier observador honesto. El capítulo 6 de Isaías, versículos 9 y 10, contiene una de las declaraciones más inquietantes de toda la literatura profética. Dios ordena al profeta que vaya y diga a este pueblo que oigan bien pero no entiendan, que miren bien pero no comprendan. Le ordena engordar el corazón de este pueblo, agravar sus oídos y cegar sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para ellos sanidad. Esta profecía describe un endurecimiento espiritual que afecta la capacidad misma de percepción. Los ojos físicos funcionan perfectamente, los oídos captan todos los sonidos, el cerebro procesa información con eficiencia normal, pero la comprensión espiritual está bloqueada. La verdad se presenta con claridad y sin embargo no es reconocida. Las señales se multiplican y sin embargo son ignoradas o explicadas mediante racionalizaciones convenientes. Jesús mismo citó esta profecía de Isaías para explicar por qué sus contemporáneos no podían reconocer lo que estaba ocurriendo delante de sus propios ojos. El fenómeno no era nuevo en tiempos de Jesús. Había sido anunciado siglos antes y continúa manifestándose en nuestra época con una intensidad que debería alarmar a cualquier observador atento. He dedicado décadas a investigar fenómenos que desafían la explicación convencional. He visto evidencias que cualquier mente abierta debería considerar al menos intrigantes. He presentado datos verificables que deberían provocar reflexión seria. Y sin embargo, una y otra vez, he observado cómo personas inteligentes, educadas, sofisticadas, rechazan la evidencia sin examinarla realmente, no porque la evidencia sea débil, porque algo en su interior les impide verla. Isaías describió exactamente este fenómeno hace más de 2700 años. El problema no es falta de información. Vivimos en la era de mayor acceso a la información de toda la historia humana. Cualquiera puede verificar en minutos datos que hace apenas unas décadas habrían requerido semanas de investigación en bibliotecas especializadas. Las profecías están escritas en libros disponibles en cualquier librería. Los cumplimientos históricos están documentados en archivos accesibles. La correlación entre predicción antigua y acontecimiento moderno es verificable. Y, sin embargo, la mayoría del mundo permanece ciega, no porque no pueda ver, porque no quiere ver, o porque algo más profundo que la voluntad consciente bloquea la percepción. Esta ceguera espiritual colectiva tiene características específicas que Isaías identificó con precisión inquietante. Primero, afecta desproporcionadamente a quienes se consideran más iluminados y educados. Los sabios, según los criterios del mundo, son frecuentemente los más ciegos a las realidades espirituales. Segundo, se intensifica precisamente cuando las señales se multiplican. Cuantas más evidencias se acumulan, mayor es la resistencia a reconocerlas. Tercero, se manifiesta como incapacidad de conectar puntos que deberían ser obvios. Las personas afectadas pueden ver cada elemento individual, pero no pueden o no quieren ver el patrón que los une. En el contexto de los tiempos finales que los profetas anunciaron, esta ceguera espiritual tiene una función específica dentro del plan divino. Permite que el escenario profético se desarrolle sin interferencia prematura. Permite que cada persona tome decisiones genuinas basadas en su orientación espiritual real. Permite que la separación entre quienes ven y quienes no ven se haga evidente antes del desenlace final. No es casualidad que las profecías de Isaías se estén cumpliendo precisamente en una época en que la mayoría del mundo las ignora completamente. La ceguera espiritual y el cumplimiento profético avanzan juntos como dos caras de la misma moneda. Mientras las señales se multiplican en la tierra de Israel y en el escenario mundial, la capacidad de la mayoría para reconocerlas disminuye proporcionalmente. Isaías no describió esta ceguera como un castigo arbitrario impuesto desde fuera, la describió como consecuencia natural de decisiones espirituales acumuladas.
Cuando una persona o una sociedad rechaza sistemáticamente la luz disponible, la capacidad de percibir luz disminuye gradualmente hasta desaparecer. Cuando la verdad es rechazada repetidamente, la capacidad de reconocer verdad se atrofia. El proceso es gradual pero inexorable. El profeta también anticipó que esta ceguera no sería universal ni absoluta. Siempre habría un remanente capaz de ver, de oír, de entender. Siempre habría ojos abiertos en medio de la oscuridad general. Siempre habría oídos atentos capaces de captar el mensaje que la mayoría ignora. Esto explica por qué estás leyendo estas palabras ahora mismo. Si has llegado hasta aquí, si algo en tu interior resuena con lo que estoy compartiendo, si las piezas del rompecabezas comienzan a encajar en tu mente, entonces quizás no formas parte de la mayoría ciega. Quizás tus ojos están comenzando a abrirse. Quizás el velo está siendo removido gradualmente de tu percepción. Isaías anunció que en los últimos tiempos habría una división fundamental entre quienes ven y quienes no ven, entre quienes oyen y quienes permanecen sordos, entre quienes entienden y quienes no pueden comprender, aunque la verdad esté delante de sus narices. Esta división no es geográfica, ni política, ni económica. Es espiritual y atraviesa todas las categorías humanas convencionales. Las señales están ahí, visibles para quien quiera verlas. El desierto que reverdece después de siglos de esterilidad. La nación que renace en un solo día después de casi 2 milenios de inexistencia. El pueblo que regresa desde los 4 confines de la tierra exactamente como fue anunciado. La lengua que resucita después de casi 2000 años de muerte. La ciudad que se convierte en centro obsesivo de la atención mundial. La inversión moral que llama bien al mal y mal al bien. La soberbia humana que construye torres de Babel tecnológicas mientras ignora al Creador. Todo está ocurriendo simultáneamente. Todo converge hacia un punto que los profetas vieron con claridad desde la distancia de los siglos. Isaías no habló al azar ni inventó predicciones convenientes. Habló porque recibió visión genuina del futuro, y ese futuro es nuestro presente. La pregunta que surge inevitablemente no es si estas profecías se están cumpliendo. Cualquier investigador honesto que examine la evidencia sin prejuicios debe reconocer que algo extraordinario está ocurriendo. La pregunta verdadera es ¿qué significa esto para cada uno de nosotros individualmente? Si Dios ha sido fiel en cumplir lo que anunció hace más de 2700 años, también será fiel en cumplir lo que aún falta. Si las primeras señales se han manifestado con tal precisión, las siguientes vendrán con igual certeza. No soy profeta ni pretendo serlo, soy un investigador que ha dedicado su vida a buscar la verdad donde quiera que se encuentre. He recorrido desiertos y bibliotecas, he entrevistado científicos y místicos, he examinado evidencias físicas y testimonios espirituales, y después de décadas de búsqueda puedo afirmar con convicción que las palabras de Isaías no son literatura antigua de interés meramente histórico. Son mensajes vivos que nos hablan directamente desde la distancia de los milenios. El desierto reverdeció, la nación fue restaurada, el pueblo volvió. Jerusalén se convirtió en eje del mundo, el idioma revivió, la moral se invirtió, la soberbia humana alcanza niveles históricos, la ceguera espiritual se extiende como epidemia silenciosa. Todo exactamente como fue escrito hace más de 2700 años. Isaías no habló para entretener a sus contemporáneos con visiones fantásticas, habló para advertir a generaciones futuras que reconocerían las señales cuando llegaran. Esas generaciones somos nosotros. Las señales han llegado. El tiempo del que habló el profeta no es futuro remoto, es ahora. La historia no desmiente la escritura. La confirma con una precisión que debería estremecer hasta al escéptico más endurecido. Si Dios cumplió las primeras profecías con tal exactitud, no hay razón para dudar de que cumplirá las restantes con igual fidelidad. El reloj profético está corriendo. Las piezas del rompecabezas continúan encajando una tras otra. El escenario final se prepara ante los ojos de un mundo que en su mayoría mira sin ver y oye sin entender.
Pero tú que has llegado hasta aquí, tú que has prestado atención a estas palabras, tú que sientes que algo en tu interior reconoce la verdad de lo que estoy compartiendo, tienes ahora una responsabilidad que no tenías antes de comenzar esta lectura. El conocimiento genera responsabilidad. La luz recibida exige respuesta. Las 9 profecías de Isaías que hemos recorrido juntos no son teorías abstractas ni interpretaciones forzadas de textos ambiguos. Son hechos verificables que la historia ha ido confirmando con el paso del tiempo. Son señales que apuntan hacia un desenlace que los profetas vieron con claridad desde la distancia de los siglos. Son advertencias y promesas simultáneas que exigen atención seria de parte de cualquier persona que se considere buscadora de verdad. El profeta habló. La historia respondió. Las señales se multiplican. El tiempo avanza inexorablemente hacia su culminación anunciada. La pregunta final no es si creerás lo que has leído. La pregunta final es ¿qué harás con lo que ahora sabes? He caminado por las ruinas de civilizaciones que se creyeron eternas. He tocado piedras que fueron colocadas por manos que jamás imaginaron que sus imperios desaparecerían. He leído inscripciones de reyes que proclamaban su gloria inmortal mientras sus reinos se desmoronaban silenciosamente desde dentro. La historia está llena de advertencias que fueron ignoradas, de señales que pasaron desapercibidas, de profetas que fueron ridiculizados hasta que sus palabras se cumplieron con precisión devastadora. Isaías no fue el único profeta que habló del futuro de Israel y del mundo. Pero la claridad de sus visiones, la precisión de sus detalles, la coherencia de sus predicciones con los acontecimientos que estamos presenciando lo distinguen de manera extraordinaria. No habló en términos vagos que pudieran adaptarse a cualquier circunstancia. Habló de una tierra específica que florecería después de siglos de esterilidad. Habló de una nación específica que renacería en un día después de casi 2 milenios de inexistencia. Habló de un pueblo específico que regresaría desde los confines de la tierra. Habló de una ciudad específica que se convertiría en centro de atención mundial. Habló de una lengua específica que volvería a escucharse en las calles de esa tierra. Y todo, absolutamente todo, se ha cumplido o se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. La ciencia moderna ha intentado explicar algunos de estos fenómenos en términos puramente naturales. El florecimiento del desierto se atribuye a la tecnología israelí de desalinización y riego. El renacimiento de la nación se explica por factores políticos y el trauma del Holocausto. El retorno del pueblo se interpreta como migración motivada por persecución y búsqueda de refugio. El resurgimiento del hebreo se presenta como un proyecto lingüístico nacionalista exitoso. Todas estas explicaciones son parcialmente correctas en el nivel de los mecanismos inmediatos. La tecnología israelí es real y extraordinaria. Los factores políticos jugaron un papel innegable. La persecución impulsó a millones a buscar un hogar seguro. El esfuerzo lingüístico de pioneros como Ben Yehuda fue determinante. Pero ninguna de estas explicaciones responde a la pregunta fundamental. ¿Por qué fueron predichas con siglos de anticipación por un profeta que no tenía ningún medio natural de conocer el futuro? ¿Cómo pudo Isaías saber que el desierto específico de Israel florecería cuando durante su vida era tan árido como cualquier otro desierto del Medio Oriente? ¿Cómo pudo saber que la nación renacería en un día cuando en su época Israel aún existía como reino establecido? ¿Cómo pudo anticipar el regreso desde los 4 confines de la Tierra cuando la dispersión global aún no había ocurrido? ¿Cómo pudo ver el resurgimiento del hebreo cuando el idioma aún era la lengua viva de su pueblo? La coincidencia entre profecía antigua y cumplimiento moderno es demasiado precisa, demasiado específica, demasiado improbable estadísticamente para ser explicada por mero azar. Los escépticos pueden rechazar la interpretación profética, pero no pueden negar los hechos históricos verificables. El desierto floreció, la nación renació, el pueblo regresó, el idioma revivió, Jerusalén se convirtió en centro del mundo. Estos no son artículos de fe que requieran creencia ciega. Son acontecimientos documentados que cualquier historiador honesto puede verificar.
La única pregunta abierta es cómo interpretarlos. ¿Coincidencia astronómicamente improbable? ¿Manipulación humana de eventos para ajustarlos a profecías conocidas? ¿O genuino cumplimiento de visiones recibidas por un hombre que vivió hace más de 27 siglos? He dedicado mi vida a investigar misterios. He aprendido que la verdad rara vez es cómoda y casi nunca se ajusta a nuestros prejuicios previos. He aprendido que los fenómenos genuinamente extraordinarios generan resistencia precisamente porque desafían nuestros esquemas mentales establecidos. He aprendido que la evidencia más contundente suele ser rechazada con más vehemencia por quienes tienen más que perder si resulta ser verdadera. Las profecías de Isaías desafían la cosmovisión materialista dominante en el mundo moderno. Si un hombre pudo ver el futuro con tal precisión hace más de 2700 años, entonces la realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que nuestros libros de texto admiten. Si existe una inteligencia capaz de revelar acontecimientos futuros a mentes humanas, entonces el universo tiene una dimensión espiritual que la ciencia convencional ignora deliberadamente. No pretendo tener todas las respuestas. Después de décadas de investigación tengo más preguntas que certezas absolutas. Pero una cosa puedo afirmar sin reservas. Lo que está ocurriendo en Israel y en el mundo no es accidental, no es producto del azar ciego, no es explicable en términos puramente materialistas. Algo está sucediendo que trasciende nuestras categorías habituales de análisis. Las piezas de un rompecabezas cósmico están encajando una tras otra. El escenario que los profetas vislumbraron desde la distancia de los milenios está tomando forma ante nuestros ojos, y la mayoría del mundo mira sin ver, exactamente como Isaías predijo que sucedería. El tiempo dirá quienes tenían razón. Los escépticos que descartan las profecías como literatura antigua e irrelevante, o los que reconocemos en los acontecimientos actuales el cumplimiento de visiones recibidas en la antigüedad. Por mi parte, después de todo lo que he investigado, visto y verificado, no puedo sino inclinarme ante la evidencia. Las 9 profecías de Isaías se están cumpliendo. El reloj profético avanza, el desenlace anunciado se acerca, y cada uno de nosotros tendrá que decidir qué hacer con este conocimiento antes de que sea demasiado tarde para decidir nada.